todos, Dios los bendiga, Dios los guarde y reciban un fuerte abrazo en el Señor. El título de hoy, de esta meditación, es No te desanimes, porque han llegado muchas cartas de muchos creyentes, donde cuentan y narran sus experiencias en sus hogares, donde hay mucho desánimo, que porque su esposo, que porque su esposa, que porque sus hijos ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren ver las enseñanzas, los estudios bíblicos, y esto causa dolor y tristeza a esta mamá, a este papá, a este abuelito o a este hijo, que ve cómo su familia se ha desalentado y desanimado en seguir a Dios. Por eso la invitación a través de esta meditación es que tenemos que esforzarnos, tenemos que ser fieles, por más que los tiempos sean difíciles, ya Dios habló que llegará ese día señalado. Y miren la tristeza, hay muchos ejemplos en la Biblia de cosas que vivió ese pueblo de Israel. Recuerde que ustedes y yo, a medida que nos hemos ido convirtiendo a Dios, nos volvemos esos israelitas espirituales. Y mire lo que hizo ese pueblo de Israel físico, el cual tenía que circuncidarse el prepucio. Hoy en día nosotros tenemos es que circuncidarnos el corazón y valorar y amar a Dios y ser fiel a Dios. Dice en el libro de Números, capítulo número 21, por ejemplo, viene la historia de que Moisés está llevando a ese pueblo de Israel, lo está llevando a la tierra de Canaán, a esa tierra que fluye leche y miel, a esa tierra prometida. Y dicen que, por ejemplo, en este verso, que por ejemplo el rey cananeo, llamado Arad, que habitaba en Neguet, oyó que venía el pueblo de Israel por el camino de Atarín, estoy leyendo en 21:1, dice, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Y en el verso 2 dice que entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y en el verso 3 está esa gran bendición que ustedes y yo tenemos. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades. Entonces, yo quiero que sepan eso, que no hay que desanimarse, que Dios sí escucha la oración de todos nosotros, que no tiene que ser solamente la responsabilidad de la hermana María Luisa, como esa gran líder. Cada uno de nosotros tenemos que siempre orar y pedirle a Dios misericordia para que ya definitivamente o esta vacunación que está empezando en muchos países o que va a empezar en otros sea efectiva, o que Dios haga un milagro y desaparezca este virus llamado COVID-19. Pero mire que después de que Dios les hace semejante milagros como todos los que les venía haciendo a ese pueblo de Israel, siempre hemos dicho que la humanidad es muy olvidadiza, muy ingrata. Por más de que Dios haga hecho milagros, prodigios, señales, se olvida pronto. Y yo no quiero que ninguno de ustedes caigan en eso, que seamos siempre agradecidos con Dios. Porque mire lo que le pasó a ellos en el verso 4 de este capítulo 21 de Números. Dice que después de que terminaron con el cananeo, entonces dice aquí en el verso 4, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimaron. Eso le pasó a ese pueblo. Cayeron en angustias.
Y habló, mire, y lo más triste de todo, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, o sea, el siervo de Dios. Y le decían, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense, hermanos, que Dios les mandaba maná, pan del cielo, porque tenían hambre. Les mandó codornices. ¿Qué no hizo Dios para complacer a su pueblo? Ese pueblo de Israel que fue de duro servir. ¿Qué no ha hecho nosotros como israelitas espirituales? Dios con su iglesia. Dios con todo aquel que quiere creer y valorar y seguirlo a Él y amarlo a Él. ¿Qué no ha hecho Dios con nosotros? ¿Acaso no nos ha bendecido? ¿Acaso no nos ha dado gozo y paz? ¿Acaso no nos ha consolado? ¿Acaso no nos ha hecho promesas lindas y hermosas? Porque qué tristeza. Muchos dirán, ¿y a dónde está Dios? ¿Acaso Dios no es amor? ¿Por qué Dios permite que la humanidad, que la iglesia esté viviendo todo esto de que se enferman, de que pierden trabajos, de que se mueren sus familiares? Y entonces los hermanos se desaniman y no quieren seguir a Dios. Y se están cansando de seguir a Dios, de buscar a Dios. ¿Acaso no la hermana María Luisa ya no profetizó que llegaría el día señalado, que pronto vendría esa gran bendición de que todo volvería a la normalidad? Sí, y es que Dios habló y así va a ser. Pero es que la humanidad, mire lo que hace la humanidad. La humanidad se ha llenado en sus concupiscencias, deseos, placeres, y se han olvidado de darle la gloria a Dios, de buscar a Dios, como le pasó a este pueblo. ¿Y cuántos de la iglesia, cuántos oyentes no se han desanimado porque no han querido seguir a Dios? Por eso el título de hoy es No te desanimes, hay que seguir adelante. Y mire lo que hizo Dios, porque Dios castiga. Así para esa época, mire lo que dice aquí en el verso 6, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Mire, hoy en día envió el COVID-19 y ha muerto hermanos, ha muerto familiares de hermanos, ya ha muerto mucha humanidad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué esto? Por un castigo de Dios, porque las personas se han desanimado. El ser humano, sabemos que la humanidad muchos tienen dioses ajenos y adoran a sus imágenes, otros adoran animales, otros la naturaleza, otros energías. Así tienen muchas, se ha desviado la humanidad y no quieren adorar a este Dios que es espíritu y verdad. Entonces, mire lo que hizo su siervo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. O sea, el pueblo reconoció su error. Yo quiero que cada uno de ustedes reflexione y piense, ¿quién es usted para exigirle a Dios que tiene que bendecirlo? Pero usted ya le reconoció a Dios sus debilidades, sus errores, sus concupiscencias. Ya se ha puesto al día con el Señor y ha reconocido que hay que cambiar, que hay que creer, que hay que convertirse a Dios, que hay que ser verdaderamente un cristiano. Y ellos aceptaron que habían pecado contra Dios. Cuando uno dice, pero ¿cuál Dios? ¿Pero cuál sierva del Señor? ¿Cuál apóstol? Cuando uno duda así, entonces dice, le dijo este pueblo y le dijeron, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y como todo siervo de Dios, que ama a Dios sobre todas las cosas, pero también ama a su pueblo, así lo ha demostrado nuestra hermana María Luisa, amando a Dios sobre todas las cosas, enseñándonos. Es que ella transpira, se nota, transpira por sus poros lo de Dios, que ama lo de Dios, pero también ama a su pueblo, a su iglesia. Y dice, y Moisés oró por el pueblo. ¿Cuántas veces nuestra hermana no ha orado por nosotros? Y Jehová dijo a Moisés,
hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Cuántas veces nuestra hermana María Luisa no nos ha enseñado y ha dicho, hoy en día no se va a construir esta serpiente ardiente o una imagen de un coronavirus, como nos han mostrado la ciencia, las noticias, que es de esta forma? No, hoy en día nuestra hermana dice, pon la mirada sobre Cristo, su evangelio. Pero ese pon la mirada significa guarde sus estatutos, sus mandamientos, ponga de su parte, alabe, busque, lea la Biblia, esté atento a las enseñanzas, a las meditaciones. Y dice la Biblia en el verso 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cuántos de los que están hoy en día piden en hospitales, en las UCI, han clamado y han pedido que Dios los mire? Y mandan cartas y ruegan sus familiares o llaman, y a cuánto no se ha orado y cuánto ya han salido adelante, porque han mirado ¿a quién? A Cristo, a Dios. Tal vez algunos prometen que quieren ahora sí verdaderamente entregarse si su familiar sale adelante o si usted mismo sale adelante, pero ese juramento, recuerde que no hay que jurar nada, es decir, Señor, yo sí te amo, yo quiero entregarme a ti, yo quiero ser verdaderamente un hijo de Dios. Porque mire lo que le pasó a Job, Job que lo tenía todo y que perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, perdió todo. Vinieron sus amigos a criticarlo, a juzgarlo y creían. ¿Cuántos de ustedes no les habrá pasado con sus familiares, amigos, que vendrán a decir, ¿y usted que va a la iglesia? ¿A usted que Dios le ha hablado? Usted que es un cristiano, usted que es tan bueno, usted que es tan buena, ¿por qué le habrá pasado esto? Porque mire lo que le decían aquí en Job capítulo 4, verso 5. Job capítulo 4, verso 5. Mas ahora que el mal, le decía uno de sus amigos, ¿no? Elifaz le decía a Job, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Claro, es fácil mirar, como se dice, desde afuera, la angustia. Solo el que ha vivido la angustia de que se ve enfermo, que ya no puede ni respirar, o que tiene cáncer, o que tiene otras enfermedades, o que se quedó sin trabajo. Es fácil a veces criticar, juzgarlo, que por qué se turba, que por qué se angustia. Pero lo que deberíamos de hacer no tanto es prestarle la atención a todos estos comentarios, o usted juzgar, o usted ser una persona un juez que juzga, porque solo el que lo vive es el que lo siente. Solo el que vive ese momento de angustia es el que siente, pero ahí es donde tenemos que animarnos. Más bien usted orar por su prójimo, por su familiar, por su amigo, por su vecino. Eso es el amor fraternal. Y usted que está viviendo esta angustia, no se turbe vuestro corazón. Meditad en Dios. Recuérdele las promesas de Dios. Recuerde todo lo que Dios le ha hablado y le ha dicho. Y así Dios lo irá a bendecir. Porque no hay que desalentarse. Es que seguir adelante. Bien dice en Filipenses, capítulo 4, verso 6 y 7. ¿Por cuál es el error? ¿Por qué la gente se desalienta? ¿Por qué la gente desmaya en seguir lo de Dios? Aquí miren, nos da un consejo en Filipenses, el apóstol nos dice, por nada, en el capítulo 4, verso 6 de Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál es el error? Nos afanamos, nos apresuramos, queremos que las cosas sean ya, que se consiga un trabajo ya, lógico, la necesidad ya, pero oremos, confiemos, pero no os afanéis. Recuerden que todo es con esfuerzo, con dedicación, y saldremos adelante. Y bien dice aquí, dice
que las peticiones, muchos se sacuden es siempre al hombre a contarle todas sus necesidades. Sí, hay que ser diligentes, sí, hay que pasar hojas de vida, sí, hay que rediseñar muchas cosas porque con todo este virus y todo lo que hemos vivido ha cambiado muchas cosas de nuestras vidas, pero que tenemos que tener la capacidad de reinventarnos, de salir adelante, de aplicar bien ese término que se llama la resiliencia, esa capacidad de salir de momentos de angustias, pero de la mano de Dios. Y entonces aquí dice, con oración, con acción de gracias, gracias a Dios, mire, paró la humanidad. Gracias a Dios, tal vez muchas personas han meditado, pero ustedes y yo tenemos que ser agradecidos, que lo conocemos a Él, que tenemos una voz de esperanza, porque eso es Dios, a través de las promesas que nos ha hecho. Y dice en el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solo Dios puede darnos la paz, solo Dios nos puede dar la esperanza, solo Dios nos puede sacar adelante y así ser ganadores, ser triunfadores y ser esos verdaderamente hijos de Dios. Por eso la recomendación en Proverbios capítulo 18, verso 14, dice acá, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo. No hay que desanimarme. Cuando usted se sienta triste, afligido, desanimado, ore, dígale, Señor, no se me puede acabar esta fe, esta confianza en ti. Y vuelvan y escuchen esas meditaciones, esas enseñanzas que ha dado nuestra hermana María Luisa, esas profecías generales que se hace alimento, esa profecía general, pero es individual para cada uno de nosotros. Vuelva y escúchela, mis hermanos, y eso les dará ánimo para seguir adelante, para luchar y para ser esos ganadores, porque los hijos de Dios tenemos que ser esos ganadores con ese ánimo. Dice, el ánimo del hombre soporta su enfermedad, soporta la aflicción. ¿Cuántos hogares no se han destruido? ¿Cuántos hogares no tienen aflicciones con sus hijos, con sus esposas, con sus esposos? ¿Cuántos no tienen enfermedades? ¿Cuántos no están en hospitales? Pero tenemos a Dios que vive, que existe y que es una realidad. Por eso, mis hermanos, adelante, adelante, mis hermanos. Dice finalmente en Juan capítulo 3, verso 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, dice acá, que el Hijo del Hombre sea levantado. Es el ejemplo que le estaba dando. Hoy ya no vamos a construir una serpiente o arrodillarnos ante una imagen. Hoy nos arrodillamos y nos inclinamos ante un Dios que es espíritu, que es verdad, que vive, que existe, que está muy cerca de nosotros, que nos escucha. Y por eso es importante que cada uno de nosotros oremos y clamemos por nosotros, pero también por todo, por la iglesia y por la misma humanidad, para salir pronto de este flagelo, que a medida que continúe, pues vendrá más escasez, más pobreza. Pero en nosotros, en la oración de todos nosotros, en la súplica, en el ruego que hagamos como pueblo de Dios, Dios nos escuchará, Dios nos sacará adelante. Y por eso dice finalmente en el verso 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, para los que creen en este Dios que vive, para usted y para mí, que sabemos que Dios es espíritu y verdad, que Él sí habla, que Él sí puede gobernar nuestras mentes, que Él es misericordioso, que Él es bueno para todo aquel que cree en su evangelio y quiere practicarlo. Pero es que creer no es solamente leo la Biblia, veo las enseñanzas. No, tenemos que ser hacedores de esa palabra. Tenemos que esforzarnos para agradar a Dios cada instante, cada segundo. Y Dios, que es lleno de misericordia, Dios que es digno de toda alabanza, espera de usted súplica. Espera que usted mantenga ese ánimo, espera que usted se esfuerce. Y así Dios dirá, este es un ganador, este merece la vida eterna. Y mientras que estemos en estos cuerpos, Dios nos sacará adelante, Dios nos bendecirá y Dios
nos dará ese triunfo y victoria. Por eso, mis hermanos, adelante, adelante con este Dios que vive y existe y que es bueno y que es generoso y que nos va a sacar a nosotros adelante, porque Él tiene todo eso para su pueblo. Oremos, mis hermanos, y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, ayúdanos, Señor, a que nunca nos desanimemos, a que siempre te amemos y te valoremos y que confiemos en ti, Señor, en esas promesas que tú nos has hecho. Por eso extiende tu mano poderosa sobre todos y sánanos y libértanos. Pero también, Señor, liberta a esos espíritus que quieren desanimar a tu iglesia, a tu pueblo, a los que creen en ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, fieles a ti. Por eso, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestros cuerpos, todos estos espíritus, Señor, y sigue guardándonos de este espíritu llamado coronavirus. Sigue sacándonos adelante, Señor, y que si esta vacunación va a servir, pues, Señor, que sirva en gran manera para que todo se reactive prontamente. Bendice los hogares. Mire cuántos hogares destruidos, cuántos hogares en conflicto entre los esposos con sus hijos. Señor, ayuda, Señor, a que haya paz, armonía, triunfo a nivel material. Miren las deudas, compromisos que hay. Abre puertas, Señor, al que no tiene empleo, al que ya tiene, dale contentamiento, a los que tienen sus empresas, sus negocios, prospéralos, Señor. A nuestra hermana María Luisa, Señor, sigue guardándola, bendiciéndola, llenándola de vida, y que nos siga enseñando de esa forma tan linda como lo hace, Señor. A todos tus colaboradores, bendice. Señor, a tu iglesia bendice y siga dando experiencias espirituales, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Por eso hoy, Señor, da libertad y triunfo a todos y termina, Señor, ya pronto con este virus, Señor, porque en ti confiamos y que mantengamos este ánimo de amarte, de valorarte, regalarnos sueños. Y que haya imposición de manos para los creyentes, los que crean, impongan manos a sus familiares, no se desanimen. Vamos para adelante, que con Dios sí se puede, y reciban un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga en el nombre de Cristo. Amén y amén.